Hola, soy Elena. Mi propio hijo, el niño que crié en esta misma casa, me echó a la calle mientras su esposa cerraba la puerta en mi cara. Me quedé en la acera, con una pequeña maleta en la mano, escuchando las risas de la fiesta que continuaba adentro, como si yo no existiera. En ese instante, con el sol de Miami cayendo sobre mis hombros, comprendí que el verdadero abandono no es un grito, sino el sonido de un cerrojo que se cierra para siempre en tu propia casa. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible en el lugar que más amabas? Antes de contarte qué pasó exactamente esa tarde, cuando un simple vaso de agua derramado se convirtió en la excusa perfecta para que Lorena, mi nuera, me humillara frente a todos, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando una mujer de 78 años, a la que creen débil y acabada, decide que ya fue suficiente y pone en marcha el plan que su difunto esposo le dejó para un día como este. Todo empezó a cambiar, de forma lenta pero implacable, después de que mi Arturo, mi amado esposo, falleció hace 5 años. Nuestra casa en Coral Gables, que construimos ladrillo a ladrillo con nuestros sueños y ahorros, dejó de ser un hogar para convertirse en un campo de batalla silencioso. Mi hijo Ricardo y su esposa, Lorena, se mudaron supuestamente para cuidarme, para que no estuviera sola. Pero la verdad es que llegaron para tomar posesión de su herencia antes de tiempo. Poco a poco, las fotos de Arturo empezaron a desaparecer de las paredes, y los muebles que habíamos elegido juntos terminaban en el garaje. Lorena decía que la decoración era anticuada y que necesitaba un aire nuevo. Para Lorena, la casa no era un santuario de recuerdos, sino un trofeo, un símbolo de estatus que mostrar a sus amigas. Ricardo, mi hijo, parecía completamente hipnotizado por ella. Siempre le daba la razón, con la cabeza gacha, como si temiera su desaprobación. El flamante Mercedes-Benz GLE, que apareció en la entrada, fue la primera señal de que sus prioridades habían cambiado drásticamente. Un lujo que, yo sabía, pagaron con parte del dinero que Arturo y yo habíamos ahorrado toda una vida para nuestra vejez. Ver ese coche brillante cada mañana era como recibir una bofetada silenciosa, un recordatorio constante de que mi mundo estaba siendo desmantelado. Pronto me convertí en un fantasma en mi propio hogar. Mis cosas eran tratadas como estorbos. Mis libros, los que Arturo me leía en voz alta por las noches, terminaron en cajas en el garaje, acumulando polvo. Mi vajilla de porcelana, la que heredé de mi madre y que usábamos en cada celebración familiar, fue vendida en línea porque, según Lorena, no combinaba con la nueva estética minimalista. Cada objeto que desaparecía era un pedazo de mi vida que me arrancaban, y lo peor era el silencio de Ricardo, su complicidad muda que validaba cada una de las acciones de su esposa. Su silencio dolía más que cualquier palabra cruel. Lorena adoraba organizar fiestas para su círculo de amigos adinerados. Eran eventos llenos de gente que no conocía, que paseaban por mi casa como si fuera un club exclusivo. Durante esas reuniones, yo tenía órdenes estrictas de permanecer en mi habitación. Es mejor así, mamá. No queremos incomodar a los invitados, me decía Ricardo, sin atreverse a mirarme a los ojos. Escuchaba las risas, el tintineo de las copas, la música a todo volumen, y me sentía como una prisionera en la casa que yo misma había levantado con tanto amor. Lorena le decía a sus amigas que yo era una viejita delicada, que necesitaba descansar, pintándome como una carga frágil. Intenté hablar con Ricardo en varias ocasiones, buscando en sus ojos al niño que yo había criado. Le preguntaba si no veía lo que estaba pasando, si no le dolía ver cómo su propia madre era tratada como una extraña. Él siempre evitaba mi mirada, incómodo. «Mamá, no exageres», me respondía con una voz que apenas era un susurro. «Lorena solo está tratando de modernizar la casa, de hacerla nuestra». Veía la culpa en su rostro. Pero el miedo a su esposa era más fuerte que el amor o el respeto por mí. Cada una de sus excusas era una pequeña traición que se acumulaba sobre la anterior, volviéndose más y más pesada. La fiesta para celebrar el ascenso de Ricardo fue la más grande de todas.
El jardín estaba lleno de gente importante, con trajes caros y sonrisas que no llegaban a los ojos. Esa tarde de sábado, decidí que no me escondería. Era la casa de mi esposo, la celebración del logro de mi hijo. Tenía derecho a estar allí. Me puse mi mejor vestido, uno que a Arturo le encantaba, y salí al jardín con la simple intención de felicitar a mi hijo. Pero la mirada que Lorena me lanzó desde el otro lado del césped, mientras sostenía una copa de champán, fue como una advertencia helada. En sus ojos no había bienvenida, solo desprecio. Estaba nerviosa por el ambiente. Mis manos temblaban un poco. Al intentar tomar un vaso de agua de una bandeja que pasaba, mi mano chocó torpemente con la de un invitado, y el contenido se derramó sobre una alfombra persa que Lorena había comprado recientemente por una fortuna. El silencio que se hizo en el jardín fue total, como si el mundo se hubiera detenido. Lorena cruzó el césped como una furia, su rostro desfigurado por la rabia. No le importaron los invitados. No le importó nada. «Mira lo que hiciste, vieja inútil», me gritó. Su voz fue un latigazo que me golpeó en el alma. «Esta casa es mía ahora. Lárgate de aquí antes de que llame a la policía». Todos los invitados me miraban, algunos con lástima, otros con una curiosidad morbosa, como si estuvieran viendo una escena inesperada en una obra de teatro. Pero la mirada que me destrozó fue la de Ricardo. Estaba parado junto a Lorena, con una sonrisa tensa en los labios, asintiendo levemente mientras ella me insultaba. No dijo nada, no movió un solo músculo para defenderme. En ese instante, vi con una claridad aterradora que mi hijo ya no existía. En su lugar había un extraño, un cómplice del desprecio de su esposa. El sonido del cerrojo de la puerta principal, un chasquido metálico y definitivo, fue el punto final a la vida que había conocido. El eco de ese sonido retumbó en mi pecho, ahogando cualquier esperanza que me quedara. Me quedé allí, en la acera de la casa que había construido, con mi pequeña maleta de mano como única posesión. La música de la fiesta seguía sonando. Las risas flotaban en el aire cálido de la tarde, creando una burbuja de alegría cruel de la que yo había sido expulsada. Sentí las miradas de los vecinos asomados a sus ventanas, la vergüenza quemándome la piel más que el sol de Florida. Era una humillación pública, perfectamente orquestada por Lorena para demostrar su poder absoluto. Me había convertido en un espectáculo, en la anécdota que sus amigas contarían al día siguiente entre sorbos de mimosas. La suegra loca, que finalmente había sido puesta en su lugar. No lloré. Las lágrimas se habían congelado en mi garganta, convertidas en un nudo de hielo. No sé cuánto tiempo estuve parada allí, paralizada. Minutos, quizás una hora. El sol comenzó a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, los mismos colores que Arturo y yo solíamos admirar desde el porche. Nuestro porche. Ahora, cada detalle de la casa, cada rosal que planté, cada ladrillo que vimos colocar, se sentía como una burla. Finalmente, mis piernas respondieron. Comencé a caminar sin rumbo fijo por las calles de Coral Gables, arrastrando la maleta cuyo ruido de las rueditas sobre el asfalto era el único sonido en mi mundo silencioso. Cada paso me alejaba más de 78 años de recuerdos, de una vida entera contenida entre esas paredes que ya no eran mías. Recordé a Marta, mi amiga de toda la vida, que vivía a unas 20 cuadras de allí, en un pequeño apartamento cerca del centro. Fue un instinto, una necesidad de encontrar un refugio seguro. Cuando llegué a su puerta, estaba exhausta, no tanto por la caminata, sino por el peso de la traición. Al verme, con el vestido arrugado y la maleta en la mano, no necesitó hacer preguntas. Sus ojos se llenaron de una mezcla de furia y compasión. Me abrazó con fuerza y me guió hacia adentro, hacia la calidez de su modesto hogar. Su pequeño apartamento, lleno de fotos antiguas y muebles gastados por el uso, se sintió más un hogar en ese momento que la lujosa mansión que acababa de dejar atrás. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en el sofá de Marta, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Cada coche que pasaba, cada sonido lejano, me hacía revivir la escena, la cara de Lorena, torcida por el odio,
El silencio de Ricardo, más cortante que cualquier grito. La frase, «Esta casa es mía ahora», se repetía en mi mente como un disco rayado, una y otra vez. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento mi hijo se había convertido en un títere sin voluntad, dispuesto a sacrificar a su propia madre por la aprobación de una mujer ambiciosa? La pena que sentía por él era casi tan grande como mi propio dolor. Era un hombre perdido, ahogado en el lujo y el miedo. A la mañana siguiente, algo dentro de mí cambió. El shock inicial y la humillación dieron paso a una calma fría, una claridad que no había sentido en años. Mientras Marta preparaba café, yo miraba mis manos, las mismas manos que habían mecido a Ricardo cuando era un bebé, que habían cuidado de Arturo hasta su último aliento. Ya no temblaban. La tristeza se había transformado en una determinación de acero. No sentía deseos de venganza. Eso era demasiado vulgar. Sentía la necesidad de hacer justicia, no solo por mí, sino por la memoria de Arturo y por todo lo que habíamos construido juntos. Ellos habían subestimado a la viejita inútil. No sabían de lo que era capaz. Fue entonces cuando recordé la conversación. Una tarde lluviosa, unos meses antes de que Arturo falleciera. Estábamos en el porche, viendo caer la lluvia. «Elena, mi amor», me dijo, tomando mi mano. «Ricardo es un buen hombre, pero es débil. Y esa mujer, Lorena, tiene el alma llena de codicia. Si alguna vez te sientes acorralada, si alguna vez el lobo enseña los dientes, quiero que sepas que te dejé protegida». En su momento, no entendí del todo la gravedad de sus palabras, pero ahora resonaban con una fuerza profética. Arturo lo había visto venir. Había visto la oscuridad detrás de la sonrisa de Lorena y la debilidad en la columna de nuestro hijo. En el fondo de mi maleta, debajo de un par de vestidos viejos, estaba el sobre que Arturo me había dado esa misma tarde. Era un sobre de Manila, grueso y sellado con cera roja. En el frente, con su caligrafía elegante y firme, había escrito: «Para mi Elena, ábrelo solo cuando el lobo enseñe los dientes». Mis dedos temblaron ligeramente al tocar el sello. El lobo no solo había enseñado los dientes, me había devorado y escupido los huesos en la acera. Era el momento. Con cuidado, rompí el sello y saqué los documentos que había dentro. No eran cartas de amor ni recuerdos nostálgicos. Era un plan detallado, legal y absolutamente brillante. Al leer las instrucciones de Arturo, sentí su presencia a mi lado, su calma y su inteligencia guiándome. Todo estaba meticulosamente preparado. El nombre de un abogado en Brickell, copias de documentos, y una nota personal que explicaba cada paso que debía seguir. No se trataba de una batalla por dinero o por una casa. Se trataba de dignidad. Arturo no me había dejado un arma para luchar. Me había dejado un escudo para protegerme y un mapa para reclamar lo que era mío por derecho y por justicia. La sensación de desamparo se disipó por completo, reemplazada por una fuerza que nacía del amor y del respeto a su memoria. Ya no era Elena, la viuda abandonada. Era la ejecutora del último deseo de mi esposo. Mi primera acción fue llamar al número del abogado que Arturo había dejado. Marqué los dígitos con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Cuando el abogado, el señor Valdés, contestó, mi voz salió clara y sin titubeos. «Buenos días, señor Valdés. Mi nombre es Elena Morales. Mi esposo, Arturo Morales, me dijo que lo contactara si alguna vez lo necesitaba. Creo que ese momento ha llegado». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, y luego una voz cálida y profesional respondió: «Señora Morales, su esposo fue un hombre muy previsor. Estaba esperando su llamada. Dígame, ¿el lobo ha enseñado los dientes?». Esa pregunta, tan directa y precisa, confirmó que estaba en el camino correcto. Mientras coordinaba la reunión con el abogado, mi teléfono permaneció en silencio. Ni una llamada de Ricardo, ni un mensaje de texto preguntando dónde estaba o si estaba bien. Nada. Ese silencio era la prueba final, la confirmación absoluta de que había cruzado un punto de no retorno. Su indiferencia era más cruel que la humillación de Lorena. Significaba que, para él, yo ya no existía.
No había remordimiento, no había culpa, solo el alivio de haberse deshecho de una carga. Y en ese vacío, en esa ausencia de amor filial, encontré mi libertad, la libertad de hacer lo que era correcto, sin dudar, sin mirar atrás, y sin sentir ni una pizca de culpa. La partida había comenzado. La oficina del señor Valdés, en un piso 40 de un rascacielos de cristal y acero en Brickell, parecía un mundo aparte. Desde sus ventanales se veía toda la bahía de Biscayne, un paisaje de yachts y agua turquesa que contrastaba brutalmente con el desamparo que yo había sentido en la acera de mi casa. El señor Valdés, un hombre de unos 60 años con una mirada amable pero increíblemente astuta, me recibió con un respeto que ya había olvidado. Revisó los documentos del sobre de Arturo con una concentración absoluta. «Señora Morales», dijo finalmente, levantando la vista por encima de sus lentes. Su esposo era un hombre brillante. «Esto que tenemos aquí no es un simple testamento. Es una fortaleza legal. Es, si me permite la expresión, una obra de arte. Y es completamente blindado». Me explicó con paciencia cada detalle del fideicomiso que Arturo había creado años atrás, sin que yo lo supiera. La casa de Coral Gables, junto con una parte considerable de nuestros ahorros, no estaba a mi nombre ni al de Ricardo. Estaba dentro de este fideicomiso, una entidad legal diseñada para proteger los bienes. Yo era la única beneficiaria y administradora vitalicia. Ricardo solo podría heredarla bajo una cláusula muy específica, una que Arturo había insistido en redactar él mismo. Al escuchar los términos, entendí la profundidad de su amor y su preocupación. No me había dejado a la deriva. Me había dejado un salvavidas de acero, sabiendo que un día la marea subiría y trataría de ahogarme. El plan era sencillo y devastadoramente eficaz. El señor Valdés haría una llamada a Ricardo, convocándolos a él y a Lorena a su oficina bajo el pretexto de finalizar la transferencia de la propiedad a su nombre. La codicia, como había predicho Arturo, sería el cebo perfecto. No sentía placer en el engaño, pero sí una sensación de justicia inminente. No se trataba de una venganza, sino de poner las cosas en su lugar, de restaurar el orden que ellos habían destrozado con su crueldad y su ambición desmedida. Era el último acto de amor de mi esposo, y yo tenía el deber de llevarlo a cabo con la misma serenidad y firmeza con la que él lo había planeado. Los días que siguieron fueron extrañamente tranquilos. Me quedé en el pequeño apartamento de Marta, rodeada de su cariño y su indignación silenciosa. Ella no me hacía preguntas. Solo se aseguraba de que comiera y me preparaba té de manzanilla por las noches. Durante esas horas, mi mente no repasaba la humillación, sino los momentos felices con Arturo en esa casa. Recordaba su risa en el jardín, el olor de su café por las mañanas, la forma en que me tomaba la mano mientras veíamos la televisión. Esos recuerdos ya no me dolían, se habían convertido en mi armadura, en la fuente de mi fortaleza. Ellos podían haberme quitado las paredes, pero no podían tocar ni un solo ladrillo de la vida que habíamos construido juntos. La llamada llegó el martes por la tarde. Marta me pasó el teléfono con una mirada de advertencia. Era Ricardo. Su voz sonaba fría, distante, como si llamara a un socio de negocios para confirmar una reunión. «Mamá, el abogado Valdés nos llamó. Tenemos una cita el viernes a las 10 para firmar los papeles de la casa. Espero que no haya ningún problema». No preguntó dónde estaba. No preguntó cómo estaba. No hubo ni una pizca de remordimiento en su tono. Solo la impaciencia de quien está a punto de cerrar un trato lucrativo. Colgué el teléfono y una calma helada se apoderó de mí. En ese momento, el último hilo de esperanza que guardaba por mi hijo se rompió para siempre. El viernes por la mañana, me preparé con un cuidado que no había tenido en años. Me puse un traje sastre color crema que Arturo me había regalado en nuestro 50º aniversario y mis aretes de perlas. No quería parecer una víctima. Quería que me vieran como la mujer que era, la esposa de Arturo Morales, la matriarca de la familia que ellos habían intentado destruir. Marta me llevó en su viejo pero impecable Toyota hasta el edificio de Brickell. Mientras subíamos por el ascensor de cristal, viendo la ciudad extenderse a nuestros pies,
No sentí nervios, sino una determinación absoluta. Estaba a punto de cumplir la última voluntad de mi esposo. Llegué a la oficina del señor Valdés 15 minutos antes. Me hicieron pasar a una sala de conferencias con una larga mesa de caoba pulida y sillas de cuero negro. El ventanal ocupaba toda una pared, ofreciendo una vista panorámica que debía costar una fortuna. Me senté a la cabecera de la mesa, el lugar que me correspondía, y esperé. La secretaria me ofreció café, agua, cualquier cosa que deseara. La traté con amabilidad, sintiendo la normalidad de ese mundo de poder y dinero como algo ajeno, un escenario para el acto final de mi drama personal. Yo no pertenecía a ese mundo de apariencias, pero ese día iba a usar sus reglas a mi favor. Llegaron 10 minutos tarde, como si quisieran dejar claro quién tenía el control. Lorena entró primero, caminando con la arrogancia de una reina. Llevaba un vestido de diseñador y un bolso de Hermès que probablemente valía más que el coche de Marta. Ricardo la seguía, con un traje caro y un Rolex brillando en su muñeca. Su mirada evitó la mía, posándose en el impresionante panorama de la ciudad. Lorena ni siquiera me miró a los ojos. Simplemente se dirigió al señor Valdés. «Buenos días. Esperemos que esto sea rápido. Tenemos una reserva para almorzar». Su desdén era tan palpable que llenaba la habitación. Un perfume caro mezclado con veneno. Se sentaron frente a mí, al otro lado de la enorme mesa. Parecían dos depredadores esperando que les sirvieran la presa. El señor Valdés entró en la sala, cerró la puerta suavemente y se sentó a mi lado. Puso un portafolio de cuero sobre la mesa y los miró con una expresión completamente neutral. «Señor y señora Morales, gracias por venir», comenzó con voz formal. «Estamos aquí para revisar los términos finales de la propiedad ubicada en Coral Gables, según las disposiciones dejadas por el difunto señor Arturo Morales». Lorena sonrió con suficiencia, cruzando las piernas. Ricardo asintió, con una expresión tensa, ansioso por terminar. El silencio en la sala era denso, cargado de expectativas no dichas. Lorena jugueteaba con su teléfono, apenas disimulando su aburrimiento. Ricardo se aclaró la garganta, impaciente. Yo permanecí quieta, con las manos entrelazadas sobre la mesa, observándolos. Los miré, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí dolor, sino una extraña lástima. Vi a un hombre débil que había vendido su alma por comodidad, y a una mujer vacía cuya única medida de valor era el dinero. Ya no eran mi familia. Eran simplemente los antagonistas de una historia que estaba a punto de llegar a su fin. La trampa estaba puesta. Solo faltaba que ellos mismos la activaran. El señor Valdés carraspeó suavemente. Un sonido discreto que, sin embargo, cortó la tensión en la sala como un cuchillo. Colocó un grueso legajo de documentos en el centro de la mesa, perfectamente alineado con los bordes de la caoba. Antes de proceder con las firmas, es mi deber leerles las cláusulas más relevantes del testamento del señor Arturo Morales, para asegurar que todas las partes comprenden plenamente sus disposiciones. La voz del abogado era un bálsamo de profesionalismo, un contraste absoluto con la impaciencia que emanaba de Lorena, quien no dejaba de mirar su reloj Cartier, un regalo de Ricardo, como si cada segundo en esa sala fuera un insulto a su valioso tiempo. Luego, el señor Valdés se dirigió directamente a mi hijo, ignorando a Lorena por un instante. «Señor Morales, su padre fue un cliente mío durante muchos años. Era un hombre de una inteligencia y una previsión extraordinarias. Siempre hablaba de usted, de su futuro, y del legado que quería construir no solo con dinero, sino con valores». Cada palabra era un dardo dirigido al corazón de Ricardo. Vi cómo tragaba saliva, su nuez de Adán subiendo y bajando. Asintió levemente, incapaz de articular una respuesta, con la mirada fija en un punto abstracto del ventanal, como si buscara una ruta de escape de los recuerdos que esas palabras, sin duda, le estaban trayendo. Lorena no pudo soportarlo más. Soltó un suspiro audible, lleno de fastidio. «Sí, sí, Arturo era un santo», dijo con un sarcasmo apenas velado. «¿Podemos, por favor, avanzar? Tenemos una reserva en suma a la 1 y no quiero llegar tarde».
Su interrupción fue grosera. Un despliegue de poder para recordarnos a todos que ella era la que ahora mandaba, que su agenda era más importante que los sentimentalismos sobre un hombre muerto. Su actitud no me sorprendió, pero sí me confirmó que estaba haciendo lo correcto. Ella no veía un legado familiar, solo veía un activo inmobiliario que monetizar lo antes posible. El señor Valdés no se inmutó. Con una lentitud exasperante para Lorena, pasó una página del documento. Su dedo índice se detuvo en un párrafo. Por supuesto, el punto central aquí, y lo que requiere su total atención, es la existencia de un fideicomiso irrevocable, el Fideicomiso Familiar Morales, establecido por su padre mucho antes de su fallecimiento. Dejó caer las palabras fideicomiso irrevocable en el silencio de la sala. Vi cómo la frente de Lorena se arrugaba ligeramente. La sonrisa de suficiencia se había borrado de su rostro, reemplazada por una sombra de confusión. Ricardo, por su parte, me miró por primera vez, con una expresión de total ignorancia. No tenía ni la menor idea de lo que significaba esa palabra. ¿Un fideicomiso?, preguntó Ricardo, su voz sonando extrañamente joven e insegura. ¿Qué es eso? Papá siempre dijo que la casa sería para mí, que era mi herencia. Su mirada ahora estaba fija en mí, una mezcla de desconcierto y una incipiente sospecha. Era como si, en su mente, yo fuera la responsable de esta complicación inesperada, de este obstáculo en su camino hacia la posesión total. No le respondí. Mantuve mi expresión serena, mi postura erguida. Mi silencio era mi fuerza. La última instrucción de Arturo. Deja que los documentos hablen por ti, Elena. Ellos no mienten. El señor Valdés tomó las riendas de la explicación con una claridad didáctica. Un fideicomiso, señor Morales, es una herramienta legal que protege los bienes. Su padre transfirió la propiedad de Coral Gables, así como una cartera de inversiones significativa, a este fideicomiso. El propósito era asegurar que su patrimonio fuera administrado según sus deseos exactos, protegiéndolo de cualquier eventualidad. Hizo una pausa calculada, permitiendo que la magnitud de la revelación se asentara. La atmósfera en la sala cambió. El aire, antes cargado de arrogancia, ahora estaba denso de incertidumbre. Lorena ya no miraba su reloj. Sus ojos estaban fijos en el abogado, entrecerrados y calculadores. ¿Protegerlo de qué? ¿O de quién?, espetó Lorena, su voz perdiendo el tono meloso y adquiriendo un filo de acero. Ricardo es su único hijo, el heredero natural. Se suponía que esto era un simple trámite para actualizar las escrituras. Nadie nos informó de ningún fideicomiso. Se inclinó sobre la mesa, su cuerpo tenso como el de un felino a punto de saltar. Estaba perdiendo el control y lo sabía. Su mundo, construido sobre la expectativa de esa herencia, empezaba a mostrar grietas bajo sus pies. El pánico comenzaba a asomar detrás de su fachada de superioridad. «Me temo que no es un simple trámite, señora Morales», replicó el abogado, su tono siempre ecuánime. «Un fideicomiso tiene sus propias reglas, establecidas por su creador. Y la regla principal, la piedra angular de todo este documento, se refiere a quién tiene el control. Según la cláusula 3A, la administradora vitalicia y única beneficiaria de todos los activos del fideicomiso, mientras viva, es la señora Elena Morales». El señor Valdés deslizó una copia del documento encuadernado sobre la mesa pulida. Se detuvo justo frente a ellos. Mi nombre, pronunciado con esa autoridad legal, resonó en la sala como el golpe de un martillo. Ricardo se quedó paralizado, su rostro pálido como el papel. Parecía que el aire le faltaba. Lorena, en cambio, reaccionó con la velocidad de una víbora. Agarró el documento, sus dedos enjollados pasando las páginas con furia hasta encontrar la cláusula mencionada. Sus ojos volaron sobre las líneas de texto. Pude ver el momento exacto en que la comprensión la golpeó, porque un color rojo oscuro subió por su cuello hasta su rostro. «¡Esto es imposible!», gritó, su voz estridente rompiendo la calma de la oficina. «¡Es un fraude! Usted no puede ser la dueña. Esta vieja manipuladora tuvo que falsificarlo».
Me señaló con un dedo acusador, temblando de una rabia impotente. La máscara se había caído. La elegante y sofisticada Lorena había desaparecido, dejando en su lugar a una mujer vulgar y desesperada, revelando su verdadera naturaleza. Pero yo ya no sentía la punzada de sus insultos. La miré, y luego miré a mi hijo, cuyo rostro era un poema de devastación. Ricardo no miraba los papeles, me miraba a mí, y en sus ojos vi el horror del reconocimiento. El entendimiento de que su padre lo había conocido mejor de lo que él mismo se conocía. El entendimiento de que cada uno de sus actos de crueldad y negligencia había sido anticipado. El silencio que siguió al grito de Lorena fue el verdadero comienzo del fin. Era el silencio de un jaque mate. El señor Valdés, impasible ante el arrebato de Lorena, se ajustó las gafas con una calma que solo la experiencia puede dar. No levantó la voz. Simplemente esperó a que el eco del grito de ella se apagara contra los cristales del rascacielos. «Señora Morales», dijo dirigiéndose a Lorena, aunque su tono era para toda la sala, «el fraude es una acusación muy seria. Le aseguro que este documento es completamente legal y fue ratificado ante notario el 12 de mayo de 2014, casi 3 años antes del fallecimiento del señor Arturo Morales. Tenemos copias de los registros públicos y el testimonio del notario, si fuera necesario. Su esposo, señora Morales, añadió, ahora mirándome a mí, era un hombre que no dejaba cabos sueltos. Cada palabra suya era un clavo más en el ataúd de la codicia de mi nuera, una demostración fría y profesional de que su histeria no tenía lugar en ese mundo de hechos y leyes. Mientras el abogado hablaba, yo observaba a Ricardo. Mi hijo. Su rostro, que había sido un lienzo de arrogancia y confianza, ahora estaba descompuesto. El color había desaparecido de sus mejillas, dejándolo con una palidez cerosa. Sus manos, que antes descansaban con suficiencia sobre la mesa, ahora estaban apretadas en puños sobre su regazo, como si intentara contener un temblor. No miraba a su esposa furiosa ni al abogado. Su mirada estaba perdida en el documento que yacía entre ellos, pero yo sabía que no estaba leyendo. Estaba viendo el fantasma de su padre, sintiendo el peso de un juicio que llegaba desde la tumba. Comprendió, en ese instante terrible y lúcido, que su padre siempre había sabido quién era él en realidad, un hombre débil, fácilmente corrompible, y había actuado para proteger a la única persona que nunca lo traicionaría. El señor Valdés continuó. Su voz era el único sonido en la habitación. Pero hay más. La cláusula que realmente define el futuro de esta propiedad es la 4B, la cláusula de deber filial. Se inclinó hacia adelante, su mirada ahora clavada en Ricardo. Y su padre estipuló que usted, señor Morales, heredaría el control del fideicomiso y, por ende, la propiedad, únicamente tras el fallecimiento de su madre. Sin embargo, hizo una pausa dramática. Esa herencia está sujeta a una condición ineludible, que usted haya demostrado, a lo largo de los años, ser un hijo afectuoso, presente y protector, un juicio que recae, única y exclusivamente, en la discreción de su madre, la señora Elena Morales. Su testimonio sobre su conducta es el factor decisivo. El silencio que siguió fue absoluto. No era solo un testamento, era una prueba de amor, una que mi hijo había reprobado de la forma más espectacular. Lorena soltó una risa seca, incrédula. ¿Discreción de ella? Eso es ridículo. Es subjetivo. No tiene ninguna validez legal. Se giró hacia Ricardo, sus ojos echando chispas. Ricardo, di algo. Tu padre estaba senil. Esta mujer te está robando tu futuro. Nuestra vida. Haz algo, por el amor de Dios. Pero Ricardo no se movió. Estaba completamente hundido en su silla de cuero. Su costoso traje de repente parecía demasiado grande para él. Era la imagen de la derrota total. El Rolex en su muñeca, que antes brillaba como un símbolo de su éxito, ahora parecía una manilla pesada que lo encadenaba a su propia miseria. Su silencio fue la respuesta más elocuente. Sabía que no había nada que decir. Su padre lo había atrapado en una red tejida con sus propias acciones. Entonces,
Por primera vez desde que entraron, hablé. Mi voz no tembló. Salió serena, clara, y con el peso de 5 años de dolor contenido. No hay nada que robar, Lorena, porque nunca fue tuyo. Luego, miré directamente a mi hijo, buscando sus ojos hasta que los encontré. Ricardo, dije suavemente, sin una pizca de ira, solo con una tristeza profunda y definitiva. ¿Un hijo afectuoso? Un hijo afectuoso no permite que su madre sea tratada como un estorbo en su propia casa. Un hijo protector no se queda parado con una sonrisa mientras su esposa me echa a la calle y cierra la puerta. El sábado pasado, frente a todos, tú diste tu testimonio, y yo lo escuché. Mis palabras no eran una acusación, eran la simple constatación de un hecho. Una verdad tan innegable como la vista de la bahía tras el cristal. La presa se rompió. Ricardo bajó la cabeza, y un sollozo ahogado escapó de su garganta. No fue un llanto de arrepentimiento, lo supe en ese instante. Fue el llanto de la autocompasión, el lamento de un niño al que le han quitado su juguete más preciado. Lloraba por la casa perdida, por el dinero que se le escapaba de las manos, por la humillación de ser expuesto como el hombre débil que su padre siempre supo que era. En sus lágrimas no había ni una gota de pena por mí, solo por sí mismo. Y al verlo así, tan patético en su derrota, el último vestigio de amor maternal que sentía por él se desvaneció, reemplazado por una lástima fría y distante. La persona que yo había criado ya no existía. El señor Valdés, con la sincronización de un director de orquesta, deslizó un nuevo documento sobre la mesa. Era simple, una sola página. Dado que la señora Morales es la administradora legal de la propiedad, explicó con tono formal, y en vista de los acontecimientos recientes, que constituyen un claro incumplimiento de la buena fe requerida para vivir en una propiedad del fideicomiso, aquí tienen un aviso formal de desalojo. Tienen exactamente 7 días naturales, a partir de hoy, para desalojar las instalaciones. Sus pertenencias personales podrán ser retiradas bajo supervisión. La palabra desalojo resonó en la sala con una finalidad brutal. Era la consecuencia tangible, legal y fría de sus actos. El lujo, la comodidad, el estatus, todo se evaporaba con esa simple hoja de papel. Lorena se puso de pie de un salto, su silla chirriando contra el suelo de mármol. Su rostro estaba desfigurado por una mezcla de pánico y furia. «¡No puedes hacernos esto!», siseó, su voz temblando. Miró a Ricardo, que seguía con la cabeza gacha. «¡Es tu culpa!», le espetó. «Siempre tan débil, tan cobarde. Dejaste que tu papi nos hiciera esto desde la tumba». Luego, en un giro desesperado, su rostro cambió por completo. La furia se disolvió en una máscara de falsa contrición. Se volvió hacia mí, sus ojos suplicantes. «Elena, suegra, por favor, fue un error. Estaba estresada. Bebí demasiado. Te queremos. Eres la madre de Ricardo. Podemos arreglarlo. No nos hagas esto». Era la actuación más patética y transparente que había visto en mi vida. Ignoré su súplica como si fuera el zumbido de un insecto. Me levanté, sintiendo que mi traje sastre era una armadura. Alicé la falda con un gesto tranquilo y miré a mi hijo por última vez. Se acabó, Ricardo. No hay nada que arreglar. Mi voz era firme, la voz de una mujer que había recuperado su centro, su dignidad. Esto no es una venganza. Es una cuestión de respeto. Respeto por mí y respeto por la memoria de tu padre. Hice una pausa, dejando que mis próximas palabras cayeran con todo su peso. Y para que quede claro, la casa será puesta en venta la próxima semana. No quiero vivir rodeada de los fantasmas de lo que esta familia se convirtió. Su legado será otro. La expresión de horror en el rostro de Lorena fue casi grotesca. La idea de que esa casa, su trofeo, su símbolo de estatus, fuera a ser vendida a extraños era, para ella, el insulto final, peor incluso que el desalojo. Era la aniquilación total de sus sueños de grandeza. Ricardo levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados, y me miró con una expresión de total incredulidad, como si no pudiera procesar que yo,
su madre, la viejita inútil, pudiera tomar una decisión tan drástica y definitiva. Pero yo ya no era su madre en el sentido en que él la entendía. Era la ejecutora de la voluntad de Arturo, la guardiana de nuestra dignidad. Sin decir una palabra más, me di la vuelta. Le di un leve asentimiento de cabeza al señor Valdés en señal de agradecimiento y caminé hacia la puerta. Cada paso sobre el mármol frío era firme, seguro. No miré hacia atrás. No necesitaba hacerlo. Podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda, la de ella llena de odio impotente, la de él llena de una devastación vacía. Abrí la puerta y salí al pasillo luminoso, dejando atrás el silencio de su mundo derrumbado. Mientras caminaba hacia el ascensor, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. No había ganado una casa. Había recuperado mi vida. El sonido del cerrojo de mi propia puerta había sido un final. El clic suave de la puerta de esa oficina era un nuevo comienzo. En el ascensor de cristal, mientras descendía los 40 pisos, no sentí euforia. No hubo un estallido de alegría ni una sensación de victoria. Lo que sentí fue un silencio profundo, una calma abrumadora, como la que llega después de una tormenta devastadora. Vi las luces de los coches moverse por Brickell Avenue como venas de un cuerpo extraño y ajeno a mí. El mundo seguía su curso, indiferente. Saqué mi teléfono del bolso y marqué el número de Marta. Cuando contestó, mi voz no era la de una mujer que había ganado una batalla, sino la de una que finalmente había llegado a puerto seguro. Marta, le dije, y mi voz se quebró por primera vez ese día, no de tristeza, sino de puro alivio. Ya terminó. Estoy volviendo a casa. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que de verdad tenía un lugar al que volver, aunque fuera un pequeño apartamento prestado. La semana siguiente fue un proceso frío y metódico, manejado enteramente por el señor Valdés. No volví a la casa de Coral Gables. No quería. Mi abogado me informó que el desalojo se llevó a cabo sin incidentes. Contrataron a una empresa de mudanzas para retirar sus pertenencias bajo la supervisión de un empleado de la firma. Me contaron que Lorena intentó montar una escena, gritando sobre sus derechos y amenazando con demandar a todo el mundo. Pero las órdenes judiciales eran claras e inamovibles. Ricardo, por otro lado, no dijo una palabra. Simplemente se quedó parado en el jardín, viendo cómo desmontaban su vida de lujos, con la misma mirada vacía que tenía en la oficina. El Mercedes-Benz GL fue lo último en irse, remolcado por una grúa porque, al parecer, se habían atrasado en los pagos. La fachada de su éxito se desmoronó tan rápido como se había construido. Un par de días después, recibí un mensaje de voz de Ricardo. Era tarde en la noche. Su voz sonaba pastosa, probablemente por el alcohol. No había disculpas. No había un «mamá, lo siento». Solo había un torrente de acusaciones y autocompasión. Me culpaba a mí, a su padre por haberlo engañado, a Lorena por haberlo presionado. «Nos arruinaste la vida», decía. «¿Estás contenta ahora? Lo perdimos todo por una estúpida alfombra». Escuché el mensaje hasta el final, sin sentir ni una pizca de la antigua pena. Borré el mensaje y bloqueé su número. Esa fue la última vez que escuché su voz. Su mensaje no era el de un hijo buscando redención, sino el de un hombre que se negaba a aceptar que la única persona que había arruinado su vida era él mismo, cada vez que eligió el silencio sobre la lealtad. Poner la casa en venta fue como cerrar el último capítulo de un libro doloroso. El agente inmobiliario, un hombre eficiente recomendado por el señor Valdés, se encargó de todo. En menos de un mes, en medio del competitivo mercado de Miami, la casa se vendió por poco más de $2 millones. Firmé los papeles en la misma oficina de Brickell, en la misma sala de conferencias. Pero esta vez, el ambiente era diferente. Ya no había tensión, solo el movimiento tranquilo de los bolígrafos sobre el papel. Al salir, no miré la casa en las fotos del listado. Para mí, esa mansión ya no era un hogar lleno de recuerdos de Arturo. Se había convertido en un monumento a la codicia y la traición. Y yo no tenía interés en vivir en un mausoleo. Necesitaba aire fresco. Con una parte del dinero,
Compré un condominio modesto pero luminoso en Coconut Grove, no muy lejos de Marta. Era un lugar con grandes ventanas que daban a un jardín lleno de bugambillas, las flores favoritas de Arturo. Lo amueblé desde cero, con cosas que yo elegí, que me gustaban a mí. Nada de estética minimalista, ni muebles de diseñador que parecían de museo. Compré un sofá cómodo, una mesa de madera cálida, y llené las paredes con las fotos de Arturo que habían estado guardadas en el garaje. Por primera vez en 5 años, me sentí en casa. Era un espacio más pequeño, sí, pero estaba lleno de mi esencia, de mi historia, de mi paz. Y esa paz no tenía precio. Descubrí que la dignidad ocupa muy poco espacio, pero llena cada rincón con su luz. Fue una tarde, sentada en mi nuevo balcón, viendo el atardecer, cuando supe exactamente qué hacer con el resto del dinero. No era mío para gastarlo en lujos. Era el fruto del trabajo de toda una vida junto a Arturo, y debía honrar su espíritu generoso. Pensé en todas las personas mayores que, como yo, se habían sentido invisibles, abandonadas, una carga. Personas que no tuvieron un Arturo que les dejara un plan de protección. Así nació la idea. No como una venganza, sino como un acto de transformación. Decidí crear una fundación con el nombre de mi esposo, la Fundación Arturo Morales, dedicada a ofrecer un hogar digno y seguro a ancianos que habían sido desamparados por sus propias familias. Mi dolor se convertiría en el refugio de otros. Nunca volví a ver a Ricardo ni a Lorena. Marta, a través de una amiga en común, me contó que se habían mudado a un pequeño apartamento de alquiler en Kendall, un barrio mucho menos glamoroso. Lorena tuvo que volver a trabajar como recepcionista en una clínica dental, el trabajo que tenía antes de casarse. Ricardo, al parecer, perdió su prestigioso puesto poco después del escándalo. La historia de cómo su propia madre lo desalojó se regó como pólvora en su círculo social y profesional. La humillación fue su verdadera condena. Perdieron la casa, el estatus, los amigos adinerados y, lo más importante, el respeto por sí mismos. No sentí satisfacción al saberlo, solo la confirmación de una vieja verdad. El dinero puede comprar una casa, pero nunca construirá un hogar. Hoy, a mis 80 años, paso mis días en la fundación, no como una directora sentada detrás de un escritorio, sino como una más. Me siento a conversar con los residentes en el jardín. Escucho sus historias, que a menudo son ecos de la mía. Veo en sus ojos la misma herida que yo tuve, pero también veo la resiliencia, la fuerza de quienes han vivido mucho. Juntos, hemos creado una nueva familia, una elegida, basada en el respeto y el cariño mutuo. La casa que abrimos no es una mansión lujosa, pero sus paredes están impregnadas de risas, de segundas oportunidades y de la certeza de que nadie está solo. Es el legado más hermoso que Arturo y yo pudimos haber dejado, construido no sobre ladrillos, sino sobre la compasión. A veces, por la noche, miro la foto de Arturo que tengo en mi mesita de noche. Le sonrío y le doy las gracias en silencio. No por el dinero ni por el plan ingenioso. Le doy las gracias por haber creído en mi fortaleza, incluso cuando yo misma la había olvidado. Me enseñó que el amor verdadero no es solo compartir los buenos momentos, sino dejarle al otro las herramientas para sobrevivir a los malos. No gané una guerra contra mi hijo, simplemente elegí no perder la batalla por mi propia dignidad. Y en esa elección, encontré una paz que ninguna herencia podría haberme dado. Mi nombre es Elena, y esta es la historia de cómo, al perderlo todo, finalmente lo recuperé. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de confianza en sí mismo, por favor, comparte este video con esa persona. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que los demás esperan. Gracias por escucharme. Lo que viví me enseñó la lección más dura y, a la vez, la más liberadora de todas. Un hogar no son las paredes que te rodean, ni los muebles caros, ni siquiera los recuerdos que guardas en él. Un hogar es el lugar donde tu dignidad está a salvo. Es el espacio donde te sientes visto, respetado y amado por quien eres.
Cuando ese respeto se rompe, cuando te convierten en un fantasma en tu propia casa, esas paredes se transforman en una jaula. Aprendí que a veces, para salvar tu verdadero hogar, que es tu propio ser, tienes que estar dispuesto a abandonar la casa, porque la integridad no se negocia, y la paz interior no tiene dirección postal. Es un territorio que llevas dentro y que nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de invadir. También comprendí algo fundamental sobre el valor de una persona. Con los años, es fácil que los demás, e incluso tu propia familia, empiecen a verte como un objeto que ha perdido su utilidad. Te ven como la vajilla, anticuada, como un mueble que ya no combina con la decoración moderna. Te etiquetan, te minimizan, te hacen sentir que tu tiempo ya pasó, pero el valor de una vida no se mide por su novedad, sino por su profundidad. No reside en lo que puedes ofrecer materialmente, sino en la sabiduría que has acumulado, en el amor que has dado y en la fuerza que demuestras cuando te intentan quebrar. Me quitaron mi casa creyendo que me quitaban mi valor, sin entender que mi valor no estaba en la escritura de una propiedad, sino en la firma de mi propia alma. La justicia, descubrí, no siempre llega con el estruendo de un trueno. A veces, se presenta en silencio, con la calma de un plan bien pensado, tejido con amor y previsión. Mi Arturo no me dejó un arma para la venganza, me dejó un mapa para encontrar mi dignidad. La verdadera fuerza no está en gritar más fuerte que tu agresor, sino en mantener la serenidad cuando ellos pierden el control. Mientras Lorena se ahogaba en su propia rabia y Ricardo se hundía en su cobardía, yo simplemente seguí las instrucciones. No necesité levantar la voz ni derramar una sola lágrima frente a ellos. Mi poder no radicaba en la confrontación, sino en la ejecución silenciosa de una verdad que ya estaba escrita. La justicia más devastadora es la que se sirve con la calma de quien sabe que tiene la razón. Esta experiencia también me despojó de cualquier ilusión sobre la riqueza material. Vi de cerca cómo la ambición por el lujo puede envenenar el alma. Ricardo y Lorena tenían el coche caro, el reloj de marca, la casa en un barrio exclusivo, pero estaban vacíos por dentro. Su felicidad dependía de la admiración de los demás, de una fachada que se derrumbó al primer soplo de la realidad. La verdadera fortuna que Arturo y yo construimos no estaba en una cuenta bancaria, sino en el respeto mutuo, en la lealtad inquebrantable y en el amor que nos protegió incluso después de su muerte. Aprendí que puedes tener una mansión y estar en la más absoluta miseria emocional. La verdadera riqueza es dormir en paz por la noche, sabiendo que no has traicionado a nadie, y mucho menos a ti mismo. Mucha gente me pregunta si los perdoné, y mi respuesta es siempre la misma. El perdón es una palabra compleja. No guardo odio en mi corazón, porque el odio es un veneno que solo daña a quien lo bebe. Pero perdonar no significa olvidar ni volver a abrir la puerta a quien te lastimó. Mi acto de cierre no fue desearles el mal, sino transformar mi dolor en algo útil. La fundación que lleva el nombre de mi esposo es mi respuesta. En lugar de quedarme anclada en el recuerdo de una traición, decidí construir un refugio para otros. Convertí los escombros de mi familia en los cimientos de una nueva comunidad. Esa es la única forma de sanar de verdad, dándole un propósito a la herida, haciendo que tu sufrimiento sirva para aliviar el de alguien más. Al final, todo se reduce a una simple elección. En cada momento de nuestra vida, incluso en el más oscuro, tenemos el poder de elegir quiénes queremos ser. En esa acera, con mi maleta en la mano y la humillación quemándome la piel, pude haberme elegido víctima, pude haberme consumido en la tristeza y la autocompasión, pero elegí ser la mujer que Arturo sabía que era, fuerte, resiliente y dueña de mi propio destino. No podemos controlar las acciones de los demás. No podemos evitar que nos traicionen o nos lastimen, pero siempre, y digo siempre, podemos elegir cómo respondemos. Podemos elegir si dejamos que la injusticia nos defina o si la usamos como el impulso para redefinirnos a nosotros mismos en nuestros propios términos. Mi historia no es una historia de venganza, es una historia de recuperación. No recuperé una casa,
Recuperé mi voz, mi lugar en el mundo, mi derecho a ser tratada con dignidad. Y ese es el mensaje que quiero dejarte hoy. No importa cuán invisible te hagan sentir, cuán pequeño intenten hacerte. Dentro de ti hay una fortaleza que ni tú mismo conoces, esperando el momento adecuado para revelarse. No permitas que el ruido de la codicia o el desprecio de otros silencie la voz de tu propia valía. Tu vida es tuya, tu dignidad es tuya, y ese es el único patrimonio que nadie te puede arrebatar jamás. Eres más fuerte de lo que crees, y tu verdadero hogar siempre estará dentro de ti.